Don Gerardo, tal vez para comenzar, ¿por qué usted dice que en nuestro país tenemos un empleo público que es ya insostenible? Un sistema de empleo público. Bueno, porque los números son contundentes de un presupuesto aprobado para el año 2021 por cerca de 11.449 miles de millones de colones, o lo que es lo mismo, 19.000 millones de dólares. Ya el rubro más importante de gasto son las remuneraciones. Se van cerca de 4.700 millones de dólares en remuneraciones. Y lo que es más sorprendente es que ya los pluses o los incentivos salariales superan los salarios base. Estamos hablando de prácticamente 2.500 millones de dólares de pluses contra 2.200 millones de dólares de salarios base. Y a su vez, prácticamente resulta que ya los ingresos tributarios no son suficientes para atender las remuneraciones y las transferencias. Solo en esos dos rubros se van cerca de 10.000 millones de dólares y los impuestos apenas llegan a 9.000 millones. Y en las transferencias, pues lamentablemente igual, los grandes componentes son salarios a su vez y regímenes de pensiones alternos al de la caja. Entonces me parece a mí que de seguir esa trayectoria, tendríamos que continuar acudiendo a la deuda pública con un agravante, y es que ya los límites de endeudamiento se acercan al 70% y los inversionistas ya están preocupados y no dispuestos a seguir poniendo dinero en el presupuesto nacional, ya sea inversionistas locales o internacionales, y eso pues lo que haría es que en consecuencia el gobierno no tenga suficiente liquidez para poder seguir haciéndole frente a sus gastos. Se ha dicho mucho que la ley de empleo público, este proyecto de marco de ley de empleo público, sería el parteaguas de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esta semana ya vimos que el PAC y el Partido de Liberación Nacional deciden hacer una excepción con las universidades públicas. ¿Qué impacto tiene eso en los resultados que se esperaban en la ley de empleo público? Bueno, sí, la ley de empleo público era el medio adecuado para ponerle un freno al tema de los pluses, al migrar a todos los funcionarios públicos a un salario único, un salario global. Pero de nuevo, es que yo no entiendo, o sea, por más contundentes que son las cifras, por mayor evidencia objetiva que distintos economistas hemos presentado, tanto el Partido de Liberación Nacional como el PAC y el Frente Amplio, se sacan de repente del sombrero una moción que fue propuesta por las mismas universidades, en donde las excluyen del sistema de remuneración y prácticamente crean, como decía el diputado Pablo Heriberto Abarca, un feudo dentro del sistema salarial público. Por más justificación que ahora digan que no es así, usted lee la moción y literalmente los excluye. Me parece que el mensaje es súper negativo. Me parece que el mensaje en medio, al día siguiente de que el directorio del Fondo Monetario nos aprueba el acuerdo, es una bofetada a la seriedad, a la credibilidad. Y pues de no modificarse esto, yo anticipo que las agencias calificadoras nos estarían dando la estocada final con esta moción aprobada el día de hoy, y es que nos estarían bajando la calificación de riesgo, y eso nos dificulta el acceso a los mercados financieros internacionales, y también disgustaría mucho a las agencias multilaterales y haría que el gobierno tenga que venir al mercado interno cuando no es suficiente el mercado interno para satisfacer el hueco fiscal de 10.000 millones de dólares, y eso dispararía las tasas de interés locales y eventualmente generaría nerviosismo en los inversionistas para no reinvertir en Costa Rica y llevarse la plata del país. ¿Cree que tenga un impacto así de directo, una moción que tiene que ver con permitirles a las universidades estatales tener, es quedarse fuera de empleo público, tenga un impacto así tan directo incluso en calificadoras y multilaterales?
Sí, claro, porque el tema es que no es la primera vez, ya nosotros tenemos precedentes, ya hay jurisprudencia que llaman primero las municipalidades, en el pasado reformas estructurales que no se ejecutan, que no se hacen. Esto de la fama que nos hemos ganado no es aleatoria, es una fama que nos hemos ganado a propósito de ser un país poco serio, de ser un país que sigue jugando con el tema de las finanzas públicas y en un mundo frío de las finanzas, sea locales o internacionales. Con eso no se juega. Los inversionistas tienen hoy muchas alternativas de dónde poner sus dineros en países que son más serios con sus compromisos y en este caso en particular, pues yo lamentablemente creo que no nos vamos a salvar de ese downgrade y de esa señal negativa. Hoy conversaba con un abogado laboralista que, digamos, argumenta que constitucionalmente no era posible meter a las universidades dentro de la ley marco de empleo público porque es, según él, inconstitucional. Numéricamente, ¿cuál es el impacto que tenía el que se pudieran meter dentro de la ley de empleo público? Aparte del tema numérico, que de acuerdo con mis cálculos, en el 2023 la ley de empleo público esperaría generarse un ahorro del 1% o 1,2% del Producto Interno Bruto. Las universidades contribuyen entre un 6 y 10% de ese monto. Pero más que el tema cuantitativo, es el mensaje cualitativo. Porque ¿cuál es la justificación que bajo una supuesta autonomía no vengan después las municipalidades o el Poder Judicial a decir también nosotros? En la Constitución política supuestamente tenemos autonomía, entonces denos el mismo trato que a las universidades. A mí me parece que ese abogado laboralista que le dio su opinión, pues con todo respeto, no entiende la autonomía como tal y, digamos, la em, independencia financiera que se tiene en materia de administración pública en cuanto a que no puede estar una autonomía de las universidades, municipalidades, poder judicial por encima del principio constitucional del equilibrio financiero. O sea, no puede ser posible que el Estado ponga la maquinita a funcionar sin límite meramente porque a las universidades, a las municipalidades, al Poder Judicial se les ocurra. Eso sería el acabose. Yo creo que a nivel de los contribuyentes, familias, empresa privada, ya se llenó el vaso y creo que eso va a tener sus consecuencias en las elecciones del 2022 porque ya el pueblo está cansado de que estas gentes crean que son islas, que son feudos y que tenemos que seguir endeudándonos o pagando impuestos para atender sus privilegios. El jefe de fracción de Liberación Nacional ha estado defendiendo ahora en la tarde en la prensa que no es un subsistema, etcétera. ¿Usted cree que esa modificación que deja por fuera a las universidades sea suficiente como para que al Fondo Monetario Internacional, aunque se aprobara la ley de empleo público, no le parezca suficiente para dar el empréstito? A mí me parece que podría ser que el Fondo Monetario dé o pase por alto esta moción que literalmente usted la lee y es claro para mí que efectivamente las deja por fuera, por más espíritu que algunos interpreten, lo que vale es lo que dice el papel, la literalidad. Más que el Fondo Monetario, me parece a mí que son los inversionistas porque recuerde que lo que el fondo va a dar son 1.750 millones de dólares, que eso no es ni el 5% del hueco fiscal anual que tiene el país. La diferencia tiene que venir de multilaterales y de inversionistas, y esto sí siguen las señales de las agencias calificadoras. Entonces, es ahí donde las agencias ya habían levantado la bandera roja al excluir a las municipalidades de la regla fiscal, y ahora yo creo que este es el acabose para que definitivamente nos pasen a una categoría de riesgo B menos que nos pone a las puertas de un triple C, que ahí sí ya sería una situación de bonos chatarra, de bonos especulativos en un club de países como República del Congo, el Congo, Angola, Mozambique, Surinam, Belice, que son países en materia de finanzas públicas poco serios.